7 de la mañana con 31 minutos. Tras las múltiples emergencias que se han presentado en el país, el MIES ha entregado bonos de contingencia a las familias damnificadas. La institución además hace un balance de este año de gestión en lo que conlleva la atención de niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. Sobre este tema estaremos conversando en los próximos minutos con Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a este espacio. Hola, buenos días. Qué gusto saludarles y muchas gracias más bien por la invitación. Para mí es grato poder compartir con este medio de comunicación. Un gusto tenerlo en estos micrófonos, señor ministro. Recordamos hace un poco más de un año que lo teníamos como asambleísta, además también y ahora justamente en esta Secretaría de Estado. Señor ministro, sobre el tema de bonos de contingencia, múltiples emergencias han sucedido en el país. Lo que sucedió en Azuay, lo que ha sucedido en Cañar, lo que ha sucedido en la provincia de Cotopaxi, lo que se provocó en Zaruma, por ejemplo, acá en la provincia de Pichincha. ¿Cómo ha venido articulando su atención el Ministerio de Inclusión Económica y Social y entregando estos bonos a las personas damnificadas? Bueno, primero gracias por recordarme que efectivamente su medio de comunicación en varias ocasiones pude expresar desde otro ámbito de servicio público como la Asamblea Nacional cuando ejercí aquel cargo como representante de mi provincia, la Azuay. Pero bueno, qué grato es volver también por estos medios para informar ahora, como usted bien lo cita, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social y desde el ámbito de la protección de los sectores más vulnerables. Empecemos por ahí, el tema de bonos de contingencia. Los bonos de contingencia, Javier, se estructuraron a partir del socavón de Zaruma, en donde el presidente de la República manifestó su voluntad para que el Estado ecuatoriano genere una protección, diría, perentoria a aquellas personas consideradas damnificadas por cualquier hecho catastrófico que tengamos que vivir. Debo mencionarle que alrededor de 33 puntos ha tenido el Ecuador entre lo que es época invernal, que es lo más crítico, sin duda, por ahí 30, 28, 29 puntos relacionados con la época invernal, sin perjuicio también de aquel que le acabo de mencionar, el socavón de Zaruma, que fue producto de minería ilegal, de años de lamentables prácticas negativas que llevaron a un colapso del centro de esta bella ciudad de Zaruma. Lo propio, el socavón de Nabón, de mi provincia, de la provincia de la Azuay, donde una especie de burbuja de agua interna lamentablemente venía generando daño a la infraestructura física pública y privada, también atendida ya por el gobierno nacional. El sismo de Esmeraldas, que ha dejado más de 1.153 núcleos familiares damnificados, a quienes también hemos dado la atención. Y de ahí le nombraría una cantidad enorme, como la Gasca, el desembordamiento del río Coca, lo sucedido en Sayausí, en Santa Isabel también de la Azuay, en Chimbo, en Guan, en fin. Son una gran cantidad en la cual hemos acudido como Estado ecuatoriano en un primer cordón humanitario que es el que genera el Ministerio de Inclusión Económica y Social con asistencia psicosocial, psicológica, atención lúdica y educativa para los niños y niñas que están dentro de este espacio que son considerados damnificados y por supuesto el bono de contingencia que bordea los $258 aproximadamente por núcleo familiar, que es el 50% de la canasta familiar vital básica, como un apoyo y reitero incentivo que se le pueda ayudar a la ciudadanía. En todos los puntos que le he mencionado, en más de 2.000 damnificados en el Ecuador, se han entregado los bonos de contingencia. Señor ministro, ¿cuál es el presupuesto que se ha tenido por parte de esta cartera de Estado para la entrega de bonos de contingencia? Bueno, el presupuesto previo establecido en la proforma bordeaba los $500.000, 498.000 aproximadamente. Sin embargo, este aparentemente quedaría insubsistente porque hemos generado en los primeros meses de este año productos sobre todo de la época invernal y también lo sucedido en Esmeraldas, que fue un tema realmente no esperado y obvio con unas consecuencias muy fuertes que generaron un gasto superior al que teníamos en el marco de la planificación. Sin embargo, el presidente Lasso ha dispuesto que pongamos todo el empeño, todo lo necesario, tanto el Ministerio de Finanzas como en la microplanificación interna del MIES, para que efectivamente logremos dar la cobertura necesaria, y así lo hemos hecho, ¿no? La totalidad. Es más, Javier, déjeme contarle algo muy rápido.
De acuerdo a la normativa, solo quienes son considerados damnificados son aquellos que pueden recibir un bono de contingencia. Aquellos que están solamente afectados de un proceso catastrófico, no, para que la gente comprenda. Pensemos, por ejemplo, en la Gasca. Hay quienes se llevó la vivienda, se les llevaron electrodomésticos de esta aluvión. En cambio, hay otros ciudadanos que probablemente ingresó el agua, ¿no? Y luego esta decurrió y volviendo a retomar la normalidad. Si bien se afectó, pero no generó un daño inminente que no pueda retomar su normalidad. Esa es una calificación que la hace Riesgos conjuntamente con los gobiernos autónomos de la localidad y con nosotros, con el MIES. Una vez que se identifica aquello, los afectados reciben kits alimenticios, vestimenta, ayuda psicológica, psicosocial, insisto, pero el bono como tal no. Sin embargo, ante los hechos, ante muchos hechos suscitados, por ejemplo en Sayausí, Javier, habían tiendas, ¿no?, locales comerciales que dejaron de vender absolutamente todo. No vendían nada. Claro, si bien son afectados, pero también pueden tener una connotación mucho más alta. Y tuvimos la oportunidad de golpear los organismos internacionales. Nos han entregado gran cantidad de bonos de contingencia, el Programa Mundial de Alimentos, realmente como una predisposición enorme por parte de este organismo internacional para con el Ecuador. Lo hemos entregado en Esmeraldas, lo estamos entregando en Sayausí y también lo haremos en Santa Isabel y otros puntos hacia el sector inclusive de afectados, no solamente de damnificados. Señor ministro, el Ministerio de Inclusión Económica y Social engloba varios puntos y en esta entrevista vamos a aprovechar los minutos para irlos desglosando. Sobre el bono de desarrollo humano y crédito de desarrollo humano, ha habido una observación por parte del Fondo Monetario Internacional al expresidente de la República, Lenín Moreno, diciendo: nosotros les damos el tema del dinero, pero necesitamos que se amplíe la cobertura del bono de desarrollo humano para que las personas que han sido afectadas durante la pandemia en el tema económico puedan salir adelante. ¿Qué se ha hecho durante la actual gestión? ¿Cómo se ha venido coordinando con el registro social para ver cómo están las personas dentro de los quintiles de pobreza y conocer de esta manera si pueden o no pueden acceder al bono? Muy bien informado usted, Javier, y me alegra para que pueda ser intermediario entre la sociedad civil y quienes hacemos el servicio público y podamos aclarar la inquietud que usted ha planteado y desglosarla con mayor profundidad. Primero, debo mencionarle que efectivamente las exigencias de los multilaterales con respecto a la cobertura social se ha dado inminente cumplimiento. En el primer cuatrimestre de este año, es decir, hacia el mes pasado, en el mes de abril, concluimos tanto con inclusiones cuanto con exclusiones del bono de desarrollo humano y los demás bonos. Recuerde que el MIES tiene dos pilares fundamentales. El uno son bonos, o las llamadas técnicamente transferencias monetarias, y lo otro es protección social, a adultos mayores, personas con discapacidad, etcétera, etcétera. En el primer tema tenemos retos y metas que cumplir en todos los sentidos. El primero, el presidente anunció una actualización de la base de datos, porque esto, Javier, es un conocimiento público y vox populi, como dicen en el argot popular, en donde lamentablemente en época de elecciones ingresaban, como decimos en el argot popular, agnado y cognado. Y cuando esto entraba en crisis fiscal, se volvía a intentar cerrar esa brecha, y entre ese abrir y cerrar quedaba gente que sin merecerlo recibía el bono del Estado, y salía gente que aunque necesitándolo, lamentablemente no lo recibía. Esta actualización ha logrado que efectivamente ingresen los núcleos familiares de los deciles 1, 2, 3, es decir, los de mayor pobreza, ubicados en ciertos sectores, inclusive acorde a la planificación como la frontera norte, provincias del norte del Ecuador, la Sierra Centro por el tema relacionado con la desnutrición crónica infantil, pero también se ha excluido, y es un tema que lo hemos asumido con mucha frontalidad, aquellos que están en los deciles 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, que ha hecho una justicia en este proceso que concluyó en el primer cuatrimestre. En ese sentido, Javier, creo que hemos dado un primer gran paso y luego también se ha dado cobertura en la ampliación. Entre inclusiones y exclusiones hay un saldo neto de aproximadamente 60.000 nuevos núcleos familiares que han ingresado. Se ingresó 170.000 núcleos y ha salido un promedio de 110.000. Por lo tanto, hay una cobertura de esas exigencias de ampliar el espectro de cobertura como tal.
De hecho, déjeme dar el dato exacto, 78.000 nuevos núcleos familiares son los que se ingresaron en el bono de desarrollo humano, obviamente habiendo también existido exclusiones bajo la premisa técnica que le acabé de mencionar hace un momento, Javier. Señor ministro, vamos con el tema ahora de niños, centros de desarrollo infantil y el programa Creciendo con Nuestros Hijos. Hablando de centros de desarrollo infantil, ¿cómo se ha sobrepasado este tema y ese gran nudo crítico que tenían sobre el pago a organizaciones cooperantes? Porque había varios reclamos de organizaciones que no habían recibido el pago durante 5 o 6 meses o que habían quedado afectados durante la pandemia. ¿Cómo se ha mejorado todo este tema para poder atender a los niños? Javier, cuando yo tuve la oportunidad de servirle a mi provincia como gobernador, por pedido del señor presidente, por una invitación generosa antes de ser ministro de Estado. En mayo del año pasado, lo primero que recibí, ya posicionado de gobernador, fue educadoras de varias fundaciones que exigían el pago retrasado, no solamente 6 meses, en algunos casos 1 año. Realmente una situación crítica que no se lo logró solucionar, sino hasta cuando se tomó una decisión, luego, ya como ministro de Estado, verifiqué que había ciertos temas que venían del tema de la voluntad política. Por ejemplo, para que usted pueda cancelar el segundo semestre del año currente, por ejemplo, en el caso del año 2022, pongámonos en para que usted pueda cancelar el anticipo del año 2022, para que pueda funcionar normalmente una fundación, debía haber exigido previamente la liquidación del año precedente, el año 2021. Pero no es un tema que tenga que ir de la mano, porque es probable que la liquidación tome un tiempo superior. Y hasta entonces, lamentablemente, el año nuevo que requiere firmárselo el convenio, que requiere la entrega del anticipo, que requiere cancelar sueldos, etcétera, etcétera, generaba este problema. Un acuerdo ministerial, que lo firmé el 16 de diciembre del año pasado, ha permitido que los convenios hasta el mes de marzo estuvieron suscritos del 90 y pico %, hoy ya tenemos el 100%, pero al mes de marzo nunca antes había pasado aquello, y concomitantemente con la firma de convenios al mes de marzo, obviamente muy distante a lo que venía pasando años pasados, en donde los convenios se firmaban en agosto, en septiembre, y hasta entonces teníamos esta realidad de tener a educadoras, trabajadores sociales, psicólogos sin cobrar, se pueda, reitero, concomitantemente entregar los anticipos. Y hoy en día usted vea, más allá que pueden siempre existir dificultades en esa relación bilateral entre fundaciones y entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, los recursos se han entregado de manera regular y esto también a su vez, perdón la redundancia, ha regularizado el pago de los haberes de funcionarios para que se dé un buen servicio a los sectores vulnerables del país. Esto con las organizaciones cooperantes, en lo que tiene que ver con el programa Creciendo con Nuestros Hijos, que son educadoras directamente que trabajan para el Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha ampliado esta red de cobertura para que los niños de la primera infancia se queden con total capacidad y puedan poder ser atendidos por estas educadoras? Ayer estuvimos en el Palacio de Carondelet en una reunión con Erwin Ronquillo, que es el secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, y con Luis Enrique Coloma, que es el asesor ad honorem del presidente para este particular tema. Y justamente hablábamos de la importancia trascendental. Mire, es imperativo, si casi cabe el término, de que esto se repotencialice al 100%, como lo estamos logrando ya, los 2 programas fundamentales que tiene el MIES con respecto a niños, en el caso de los CDIs de 1 a 3 años y en el caso de los CNHs con respecto a niños de 0 a 3 años. ¿Por qué esto? Porque obviamente en el caso CNH, que se llama Creciendo con Nuestros Hijos, que es una modalidad en la cual vamos a las casas directamente de la madre gestante o en su defecto del niño ya en la edad que le menciono, y hacen un trabajo de acompañamiento familiar, de buena práctica nutricional, de buena práctica en sobrellevar las actividades con respecto a la responsabilidad de la madre gestante para que todo esto sea transversal a disminuir la desnutrición crónica infantil. Y en el caso de los CDI son actividades ya lúdicas, educativas en la primera infancia, en los niños y niñas de 1 a 3 años, en la cual en los sectores vulnerables tenemos 2017 CDIs en el país. Se han reaperturado ya más de 1,000 CDIs al 100%. El compromiso nuestro es la reapertura absoluta hasta antes del último trimestre del año 2022,
para lo cual ya hemos logrado el financiamiento a través de la planificación presupuestaria y de esta forma retomen actividades, tanto en un programa, 85.000 niños y niñas en todo el país con respecto a CDIs y 210.000 niños y niñas en CNHs a nivel del país. 297.000 aproximadamente son el número total de niños y niñas en el Ecuador de 0 a 3 años que reciben una atención. Todos ellos con una cobertura del acompañamiento familiar, etcétera. Pero fundamentalmente, Javier, un acompañamiento para lograr de manera conjunta, porque no solo el Estado ecuatoriano puede lograr una disminución de 6 puntos porcentuales en nuestro gobierno de la desnutrición crónica infantil, porque estamos bordeando los 30 puntos. Imagínese usted, segundos después de Guatemala, por encima de Haití. La situación de niños de 0 a 5 años con desnutrición crónica infantil es muy crítica en el país, pero tengo el orgullo de decir que es el único gobierno en los últimos, yo diría, 20 años, ¿no?, en que se ha preocupado, liderando el propio presidente de la República, un tema tan delicado, tan noble como lo es el tema de niños y niñas, para que a futuro no tengamos 1/3 de la población y las consecuencias que desnutrición crónica infantil trae, consecuencias físicas, psicológicas, psicosociales, emocionales. Es increíble la consecuencia de la desnutrición crónica infantil y el esfuerzo lo hacemos hoy, porque en un marco de una comparación, probablemente hasta burda, porque deberíamos impulsarlo sin miramiento alguno, pero hasta 1 kilómetro de vía, 10 kilómetros de vía, lo podemos hacer en 1 año o en 2, y probablemente volvemos a tener una reactivación en la zona. Pero usted pierde a un niño 1 año, Javier, 1 año, y es irreversible. Es imposible reconstituir el tema de la nutrición en un niño. Señor ministro, hablábamos en la pregunta anterior sobre el tema del Fondo Monetario Internacional y esta inversión que se hacía para el tema de bonos de desarrollo humano. A la par, el Fondo Monetario Internacional hablaba de un tema de reducción del Estado. ¿Se ha afectado el Ministerio de Inclusión Económica y Social con este tema de desvinculaciones? Y esta pregunta le hago en el marco de una publicación que hacía Diario El Norte la semana pasada en la ciudad de Otavalo, que reclamaban algunas personas que eran desvinculadas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes eran educadores CNH. ¿Qué ha pasado con el tema de desvinculaciones y cómo se ha logrado con el presupuesto que actualmente tiene el MIES solventar el tema de atención? A ver, Javier, quiero hacer una aclaración con mucha profundidad al respecto. Si hay esas desvinculaciones en el marco de un procedimiento normal, somos alrededor de 31.300 funcionarios en todo el país, 20.000 a través de cooperantes, 11.300 directos con el MIES. Por lo tanto, procesos de desvinculación y vinculación en términos laborales existen, no mediante una política pública que aquello genere. Por el contrario, una de las pocas carteras de Estado que dentro de este proceso de restricción presupuestaria en el ajuste que tuvimos que hacer para levantar bases sólidas que el Estado ecuatoriano ha hecho durante este primer año para empezar en un Ecuador de oportunidades, teníamos, le decía, una de las carteras que fue $0 tocadas, fue el MIES, porque la política social para el presidente Lasso es transversal, la política social para el presidente Guillermo Lasso es fundamental, y se lo ha demostrado a través del programa recién analizado con ustedes, Nutrición Crónica Infantil, el programa El Abrazo de Adopción, en donde nos hemos tocado con temas lacerantes para la dignidad de los niños, encabezados por el propio presidente y la primera dama. Es decir, la política social para nosotros es básica, así que el tema de CNHs responde a una planificación interna, no de disminución de personal. Sí, a eso se refiere la noticia. Ojalá la pueda acceder Javier y sería gustoso de que nos pudiese hacer llegar eso para hacer una valoración. Inclusive me comprometo a internamente remitirlo para que usted lo tenga de fuente directa, la información con respecto a esta noticia del periódico que usted menciona. Sin embargo, con respecto a financiamiento, el MIES se mantiene con un presupuesto de $1.635 millones en el año 2022. Esto nos permitirá dar una atención promedio a 1.433.000 núcleos familiares para transferencias monetarias que son bonos y a 480.000 núcleos familiares adicionales en protección social, es decir, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, a personas con discapacidad, a el proyecto Impulso Violeta a través de las ferias del encuentro y así sucesivamente a sectores denominados vulnerables, a los cuales tenemos la obligación de generar una protección de sus derechos.
Señor ministro, nos queda tan solo un minuto de entrevista, pero no quisiera descuidar y aprovechando su presencia en este espacio, saber qué se está haciendo por el tema de adultos mayores y personas con discapacidad. ¿Cuál ha sido el trabajo articulado que se tiene con las organizaciones cooperantes y desde el propio ministerio que se ha hecho por estos grupos vulnerables? Bueno, Javier, siempre todos los grupos vulnerables, todos, absolutamente todos, pero en el caso de los adultos mayores, este gobierno, nuestra administración le entregó una deuda histórica que fue motivada, además, en la propia ley establecida en la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica del Adulto Mayor, en la cual obligaba al Ministerio de Inclusión Económica y Social que a enero del año 2020 tuviese la tabla de pensiones alimenticias mínimas para adultos mayores y que de esta forma se dé cobertura a este sector vulnerable de la población que es abandonado por sus hijos, por sus nietos y que debe tener una corresponsabilidad. Ojo, nadie está desprendiéndose de la responsabilidad del Estado, hay que continuar en eso, pero también tiene que existir una corresponsabilidad, no solamente legal como la ley determina y hoy se viabiliza con la tabla de pensiones lanzada en diciembre del año pasado por el MIES, por nuestra administración, sino que también responde a un tema legal, reitero, y un tema ético. Son quienes nos han dado la vida, nos han cuidado, y yo en mis recorridos, llevo 19 provincias recorriendo del país de mis 8 meses de gestión, y créame, en cada una de ellas, en cada cantón existen casos lacerantes del abandono de hijos para con padres o para con sus abuelos. Eso hay que reconciliar. Así que mire usted, hemos dado un gran paso en este sentido. 7:53 a.m. Queremos agradecer por esta entrevista a Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Señor ministro, muchísimas gracias. A usted, Javier, qué gusto ha sido compartir. Un abrazo siempre. Un excelente día.